Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura, la número 344. Hoy que es 12 de abril 2025 y es la cuarta sesión de Filosofía Contemporánea con Nazarena Galantini, licenciada en Filosofía por la Universidad de Rosario, que se conecta desde Argentina, y en esta ocasión el libro sobre el que vamos a debatir es Recursividad y Contingencia de Shuk Hui. Y antes de empezar, pues decimos el nombre de donde nos conectamos. Somos poquitos, así que será rápido, comenzando por Coyo. Hola, soy Coyo y estoy conectado desde Düsseldorf. Espero me escuchen bien porque tengo muy mala señal hoy. No, se escucha muy bien. Gracias. Y Margarida. Sí, hola, soy Margarida y estoy desde Lisboa. Genial, Margarida, gracias. Bueno, Nazarena, todo tuyo. Bueno, em, bueno, primero, ¿qué les pareció el libro? Eh, Bien, muy Fue buena pregunta inicial. complicado, ¿no? Sí, Muy complicado, Ajá. Bueno, pero muy interesante, creo, la temática, ¿no? ajá. Pero estábamos comentándolo recién, que es un libro muy arduo y aparte te obliga a saber mucho, de haber leído muchos otros autores para poder sacarle partido, porque él está todo el tiempo refiriéndose a otros filósofos y entonces eso lo complica más. Sí, sí. Mm. Es un libro complicado y además tiene muchas referencias. Tiene muchas referencias a la filosofía clásica alemana, em, al periodo tanto de la Ilustración como después del romanticismo alemán. Ujú. Eh, pero bueno, vamos a tratar de traducirlo para que se Sí, entienda. Y para que se entienda también por qué elegimos este libro. Porque se habrán dado cuenta, no sé si lo leyeron completo, si leyeron el resumen, cómo fue la lectura, pero el libro hace un recorrido, sobre todo por los conceptos de naturaleza. O sea, lo que sí. intenta hacer Yuk Ui, no sabemos bien cómo se pronuncia el filósofo en cuestión, así que seguramente lo estamos pronunciando mal todos. Sí. Eh, pero, ¿cuál es el propósito de su investigación? Que, o sea, para sintetizarlo, digamos, es explorar la relación entre la naturaleza y los sistemas técnicos. ¿Por qué? Porque vieron que nosotros en los otros también, en los otros encuentros, hablando del poshumanismo, que es un poco la temática que atraviesa en general todas nuestras lecturas, o sea, de las lecturas durante todo el año, eh, lo que lo que intentamos como poner en debate es esta división binaria, ¿no? Entre lo que es la naturaleza y lo que es la cultura, y cómo el poshumanismo propone una nueva forma de entender esa relación. Ujú. Este pensador es como bastante original porque además toma de referencia, o sea, él empieza el libro con una tesis que la podemos sintetizar en la siguiente. Lo que la idea este continuum naturaleza-cultura, que también lo veíamos la otra vez con Donna Haraway, Ujú. que la cibernética viene a proponernos, o sea, viene a proponer un nuevo paradigma de entender cuáles son las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico, entre el orgánico, entendiendo obviamente todas las especies que tienen vida, o sea, la vida como definición del orgánico, y lo inorgánico, que en nuestra época contemporánea está más que nunca, o se pone, digamos, como en cuestión esto con la inteligencia artificial, la cibernética, estas otras inteligencias y estas otras, bueno, tecnologías que ponen un poco en debate. Bueno, ahora voy a leer un poco lo que puse acá en lo de la introducción. Pero él dice que ese cambio de paradigma que la cibernética en el siglo XX viene a instaurar, empieza ya o tiene como sus antecedentes en las filosofías de Kant, de Schelling. O
sea, en todo Sí. lo que es la ilustración y el romanticismo alemán. O encuentra él, por lo menos, algunas, en esos pensadores, algunas referencias. Sí. Él toma los conceptos de recursividad y contingencia porque lo que quiere poner en discusión es esto de qué es lo que entendemos, primero, qué es lo que entendemos por orgánico, ¿no? O sea, un sistema orgánico es un sistema homeostático, un sistema autopoiético, es decir, que tiene la capacidad de producirse a sí mismo y que tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Eso es como un sistema orgánico en líneas generales. Y eso es lo diferente a un sistema no orgánico, ¿no? Que depende de relaciones externas para poder desarrollarse y para poder producirse. Ujú. Recursividad y contingencia son los dos conceptos que el autor utiliza para poner en debate esta idea, porque se supone que un sistema orgánico es un conjunto, por lo menos en el paradigma mecanicista que venimos arrastrando desde Descartes, por lo menos en adelante, y que sigue vigente hoy en día, si bien convive con esto, que lo vamos a ver más adelante, con la cibernética y con estas nuevas propuestas, la descorporización de la razón en las inteligencias artificiales, bueno, ya vamos a ir por esos lugares. En líneas generales, la idea que tenemos de sistema es el de un conjunto de regularidades, en donde lo contingente, es decir, lo azaroso, lo que no se prevé, lo que no está previsto, se entiende como una falla, como un error, y el sistema justamente lo que intenta es prevenirse de esas fallas y de esos errores, ¿no? Para que sea predecible justamente y regular. Lo que va a decir el autor precisamente es que tanto las repeticiones, es decir, las regularidades, o lo que él llama la recursividad, que además lo pone, bueno, toma una gran cantidad de autores para hablar de recursividad, desde Schelling, como decía, desde Kant, en realidad con su libro la crítica de la facultad de juzgar en adelante, que un sistema, dice, no se compone solamente de regularidades, sino también de contingencias y de azares y de cosas que no están previstas. Es un poco una idea igual que ya, si alguno leyó Foucault alguna vez, resuena bastante con la idea de Foucault. Entonces, lo contingente como eso que sale de la lógica repetitiva del sistema, leo un poquito acá lo que puse. Dice, se supone que un sistema es un conjunto de repeticiones, sin embargo, lo que UI se propone mostrarnos es que además existen las contingencias y estas son tan necesarias como las repeticiones. Lo orgánico, entonces, se define como aquello que presenta tanto repeticiones como azares, fenómenos incalculados, rupturas que son necesarias para entender qué es lo orgánico. En resumen, nos propone redefinir el concepto del orgánico en filosofía y para ello se dispone a hacer un recorrido por las nociones de naturaleza de Schelling, de Kant y más recientemente la cibernética como aquello que redefine el orgánico en nuestro presente. Los sistemas pueden autodeterminarse y evolucionar en respuesta a la contingencia. O sea, la contingencia o los fenómenos no calculados son necesarios para que el sistema evolucione. Esto, a medida que uno se va metiendo en el libro y que se pone cada vez más complicado porque hace muchas referencias, si lo tuviéramos que resumir en simples palabras o en pocas frases, nosotros heredamos una idea mecanicista, como decía Descartes, ¿no? En donde, que un poco lo dicen en algunos capítulos más adelante, para Descartes, la vida biológica, la vida orgánica, no tiene demasiado valor,
¿no? Si alguno leyó las meditaciones metafísicas o anduvo por ahí en algún momento, bueno, Descartes con su sistema, digamos, con la duda metódica, que pone en duda, ¿no? O sea, lo que él quiere hacer es poner en duda todos los saberes que aprendió y buscar las certezas o aquellas cosas de las que no pueda dudar, que sean verdades evidentes por sí mismas, y bueno, hace todo este recorrido hasta llegar al yo pienso, luego existo, ¿no? Como una certeza indubitable, porque puedo dudar de todo, pero no de que estoy pensando. Por ende, si estoy pensando, soy algo, y si soy algo, bueno, se supone que tengo existencia. En todo este recorrido que hace Descartes y esta herencia, el mecanicismo cartesiano lo que hace es como establecer esto, la división, establece en la modernidad la división entre lo que es natural y lo que es cultural, o entre lo que es algo orgánico y lo que no lo es, ¿no? Y lo que son las máquinas, y compara por la tecnología de su época, por los avances de su época, a las personas con relojes, con engranajes, con maquinarias, ¿no? Para este modelo mecanicista, la vida orgánica no tiene demasiado valor, y la naturaleza o todo lo que es natural se entiende como algo simplemente dado y que está ahí, que no es producido por nada, sino que es algo como el telón de fondo sobre el cual se monta después la cultura y la sociedad en general. En ese modelo mecanicista, la vida orgánica no tiene demasiado valor. Y esta episteme, digamos, este paradigma cartesiano o de la temprana modernidad, como lo llama este autor, es la creencia en la perfección y la certeza de las leyes de la naturaleza, y la creencia de que estas leyes gobiernan la totalidad del ser, digamos, la totalidad. Y lo que observa el autor es que en estas ideas de Schelling, de Kant, de las que vamos a hablar un poco ahora, empieza a aparecer una nueva noción de naturaleza, porque empiezan a aparecer diferentes formas de entender el sistema, no como un sistema que solamente obedece a cuestiones externas, sino que dentro del propio sistema hay una propia autoproducción o autopoiesis. Y esto lo observa el autor en estos pensadores del romanticismo alemán, y un poco antes con Kant, porque empieza a ver que en estos pensadores aparece la idea de contradicción, la idea de contingencia, la idea más tarde en Hegel, la idea de dialéctica, que es básicamente entender que la contradicción es una parte fundamental del sistema, ¿no? Bueno, la lógica, como que en cada uno de estos tres autores que yo nombré, tanto Schelling como Kant como Hegel, podemos hacer como un paréntesis, hablar de cada uno de ellos, ahora cuando vayamos conversando, pero empiezo a observar que en este conjunto de pensadores alemanes, la contradicción, lo que no es repetitivo, o sea, la no regularidad, la no recursividad, sino que el aspecto de la contingencia, que en cada uno de estos autores adquiere nombres diferentes y formas diferentes en su filosofía, empiezo a observar esto, que empieza a aparecer la contradicción, lo que no es regular, como parte integral del sistema y no como algo que el sistema viene a subsanar, y mucho menos que viene a subsanar desde afuera, sino que que tanto la regularidad como lo que no está previsto permiten que el sistema evolucione. Yo estoy diciendo la palabra sistema, o sea, la estoy dando por sentado, pero cuando decimos acá en este contexto de este libro sistema, es esta unión entre lo orgánico y lo inorgánico, que el autor va a llamar más adelante lo inorgánico organizante, como más lo inorgánico organizado, tomando de referencia a Spinoza.
Pero bueno, esto como introducción, para intentar resumir brevemente la introducción. Y ahora después vamos capítulo por capítulo. Yo acá alguna de las preguntas, o sea, ya para tirar algunas preguntas, porque además se nos hizo un poco tarde, me interesaba que más allá del libro en concreto, de lo específico del libro, pudiéramos pensar nuestras propias ideas o nuestras propias creencias o nuestros propios paradigmas, como dice el autor. Primero, o sea, no solamente qué entendemos por orgánico, que es la primera pregunta, sino pensar acá en conjunto cómo es esto, de que las personas necesitamos que las cosas sean predecibles y rutinarias y que obedezcan a una cierta regularidad, y que el azar y la contingencia en general, o las cosas que no tenemos previstas, en general solemos entenderlas como cosas que interrumpen una cierta regularidad, ¿no? Como que vienen o como errores o como cosas que interrumpen la rutina. Y no así, por lo menos como lo propone el libro, no como parte del sistema mismo. Digo esto y aclaro, a mí me hace acordar un poco a Foucault, porque si alguno leyó a Foucault, él qué es lo que dice en su estudio, cuál es la arqueología que propone hacer Foucault. Vieron que él tiene como modelo de investigación lo que él llama como la arqueología, o la arqueología del saber, que es uno de sus libros más conocidos. ¿Qué es lo que hace Foucault para investigar? Si quiere investigar un periodo histórico, ¿no? No va a investigar lo que dijeron los filósofos o los científicos en ese periodo histórico. Él va e investiga los documentos, los archivos, o sea, los archivos de las instituciones del momento, las leyes que había en el momento, y con todo eso reconstruye cómo se entendía, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Que es una de las cosas que más estudia Foucault. Cómo se entiende en ese contexto la sexualidad, cuáles son los parámetros para entender qué es una sexualidad sana, qué no lo es, pero no lo hace investigando desde lo que dicen los sabios de esa época, de cada época, sino que buscan los archivos, en lo que no, en esos discursos que no se proponen ser los grandes saberes, los grandes compendios de saberes, sino que son expresiones de la vida cotidiana o de las instituciones, ¿no? Y a partir de ahí reconstruye. Y esta arqueología, esta reconstrucción arqueológica, toma como parte de esa construcción las rupturas, esta es la palabra que usa Foucault, las rupturas, los quiebres, más que las regularidades. Entonces, si en un periodo histórico hubo de acuerdo al objeto de estudio, ¿no? Si se entendía que la sexualidad insana en otra época era, por ejemplo, la homosexualidad se entendía como una perversión, y hay una ley o algún dispositivo, para usar la palabra de Foucault, que toma ese tema, digamos, de debate y salen nuevas leyes o pasan nuevas cosas, esa ruptura él la toma para poder poner en discusión que esta regularidad, ¿no? En el caso de la sexualidad, que sería la homosexualidad, perdón, entendida como una perversión, si en un momento tiene que haber una ley que ofrezca una protección, entre comillas, ¿no? O que ofrezca o que intente instaurar un nuevo orden con respecto a eso, es porque lo que nos está diciendo es que ese sistema no es... que esos parámetros de esa episteme de cómo se venía entendiendo hasta ese momento se rompen y hay un quiebre, ¿no? O sea, se rompen y hay un quiebre, por eso tiene que salir el Estado, en este caso las instituciones del Estado, a hacer una regulación. ¿Se entiende? Entonces, en esas rupturas
él va viendo, o sea, va reconstruyendo, bueno, cómo se entiende la sexualidad en cada época. Digo la sexualidad porque es un tema muy recurrente en Foucault, pero cualquier tema. Lo mismo, un poco lo que el autor nos propone pensar es pensar de esta manera, que tanto las regularidades como las contingencias o la recursividad, lo que él llama recursividad, que es esta capacidad de repetición, tanto esas repeticiones como lo que es contingente o lo que no es esperado, son ambas partes de, de un sistema. Igual dejo hasta ahí como para, si quieren vuelvo con las preguntas que hice antes para... ¿Qué entendemos por orgánico? No solamente, yo lo puse ahí como una de las preguntas, pero no solamente qué entendemos, porque mi intención no era como contestar a modo de, Examen. bueno, entendemos esto, claro, sino como a partir de esa pregunta la otra que sigue después, que es como pensar un poco más por fuera del texto. ¿Cuál es esta Sí. relación entre lo predecible y lo no predecible? ¿Cómo sobrellevamos la contingencia, el azar o aquello que no, que sale un poco de la regularidad? Vale, pues levanto la ¿Qué nos mano. dice nuestro modelo, nuestra forma de entender las cosas? Mira, yo quiero hacer algunos comentarios porque intenté leer la totalidad del libro. He llegado hasta el final, pero hay ciertos tramos que me los salté. Luego, por supuesto, leí el resumen. Pero creo que pillé la idea, las ideas principales. A mí como comentaba en algún sitio, me hizo acordar a varios temas que leímos aquí en el club y fundamentalmente un libro que se llama Orígenes, que tiene un apartado sobre el origen de la vida, que lo leímos hace poco, porque encaja perfectamente, ¿no? Esta idea de la recursividad de la contingencia en lo que es la explicación de cómo funciona un organismo vivo, que es una materia, digamos, inorgánica que logra segregarse del contexto, se logra como diferenciar, esa es una condición. Otra es que genera como un metabolismo que le permite un intercambio con el entorno, un intercambio de energía y de alimento. eh, y en tercer lugar, genera un mecanismo también como de memoria, de recuerdo, que le permite reproducirse. Em, y esas tres condiciones serían lo que definen un organismo, en este caso vivo, eh, pero que a su vez sigue evolucionando gracias a los fallos que son las contingencias. Y entonces las mutaciones que tiene y los fallos que tiene el mecanismo permite que haya una comparación entre mecanismos no fallados y fallados, y todos están probando a ver quién consigue mejor la supervivencia, que en el fondo ese es el objetivo. Y el que la consigue mejor es el que se impone. Y entonces así las contingencias son reabsorbidas, que es lo que entiendo que dice Shub Hui, por el organismo, digamos, y evita colapsar, evita morir, digamos, y la digiere a la contingencia. Es como que la contingencia la digieres y te modificas en ese proceso de digestión. Em, y yo creo que eso pasa en todos los órdenes. Esta idea a mí me parece genial de recursividad y contingencia, porque por un lado somos animales rutinarios, por supuesto, y necesitamos unas bases repetitivas, porque si no, viviríamos en una especie de caos y no podríamos sobrevivir. Pero tampoco podemos solamente repetir lo mismo. Necesitamos las sorpresas, necesitamos conocer a alguien, yo qué sé, necesité conocerte a ti mirando TikTok y montar estas sesiones. Necesité conocer a mi pareja, necesité tener unas hijas y descubrir lo que es ser padre. Pero son como contingencias que te van modificando y tú te vas
sigues avanzando en el tiempo absorbiendo las contingencias, hasta que llegue la contingencia última, en la cual ya palmas y te retiras de la vida. Pero digamos, no sé qué quise contestar aquí, pero quise decir alguna de las ideas que me hizo acordar el libro, sobre todo el libro Orígenes y la definición de organismo vivo. Tal Eh, cual. Ah, bueno, igual no, que hablen otros. sí, Coyo, creo que levantaste la mano. Sí, gracias. A mí esta primera parte del libro y tu reflexión, Nazarena, me gusta mucho porque un poco yo, viniendo de las ciencias más exactas, la definición de sistema, un poco lo comentó Jorge, ¿no? Esta, hay distintos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas cerrados, bueno. Pero hay un sistema que es el abierto, que son las sociedades y la naturaleza, ¿no? Donde se intercambia el sistema, este conjunto de seres, de personas, de animales, de plantas, de lo que sea, de componentes, intercambia materia y energía todo el tiempo con todo lo que es el medio. Esta es la definición de sistema, por lo menos físico, ¿no? Y después hay una de las características del sistema, vos la nombraste, que es la homeostasis, que es la capacidad del sistema de mantener algunas variables como constantes, ¿no es cierto? Y cuando yo lo leí esto y vos lo reflexionabas y qué entendemos por orgánico, hoy yo creo que esta definición de orgánico también cambia en función un poco de este comentario que vos hacés, ¿no? De que las personas necesitamos que las cosas sean predecibles simplemente para poder consumir menos energía a la hora de tomar decisiones. Entonces necesitamos modelos mentales, ¿no es cierto?, que conecten los puntos y que podamos decidir rápido para poder llevar adelante. Cuando nos enfrentamos con la tecnología, yo por ejemplo tengo un casco de realidad virtual que me dio el trabajo y experimento algunas sensaciones como de la montaña rusa, un juego de la montaña rusa. El vértigo que siente mi cuerpo es real. Y el cerebro en ese momento no sabe si yo estoy en una montaña rusa, ¿verdad? O estoy en el living de mi casa, pero la experiencia que uno tiene corporal es real. Por lo tanto, hay algo orgánico ahí también. Porque el placer y el displacer al final están relacionados con lo que el cerebro entiende como placer y displacer, independientemente de que provenga de la tecnología o provenga de la naturaleza, ¿no? Pero también si uno piensa en una definición por ahí muy tecnócrata de la tecnología es conocimiento aplicado. Y hoy la naturaleza tiene un montón de conocimiento aplicado. La naturaleza, como hoy la conocemos de manzanas perfectas rojas, es producto de la tecnología. O sea que ya hay una interacción tecnológica. Tal vez no la vivimos nosotros porque, no sé, el uso de pesticidas y fertilizantes viene hace mucho, lo tenemos instaurado, pero digamos, ya hay tecnología hoy aplicado a lo orgánico. Entonces creo que esta vinculación es directa. Creo que es posible, como vos puntas acá, tener estas relaciones. De hecho, hoy existen bueno, hay que apartarnos un poco de la tecnología como dispositivo o como internet o como una máquina, porque como digo, si uno piensa que es conocimiento aplicado, ya hay en el medio ambiente hoy, en la naturaleza, conocimiento aplicado. Bueno, eso nomás. Gracias. Margarida. Sí, yo quería solo, porque estaba, bueno, yo pido disculpas porque no me he leído el libro y el resumen tampoco he podido, no sé por qué acceder a él, pero bueno, de lo que estaba escuchando me estaba recordando un poco el ciclo de innovación de los productos que por lo general tienen un tiempo de crecimiento y después se estabiliza. Y entonces a veces hace falta que suceda algo en el entorno para que haya para que ese producto, por ejemplo, o esa empresa decida innovar más o porque tiene competencia o lo que sea. Y entonces me ha venido un poco a la cabeza la situación ahora de Tesla, que es una marca que estaba en total crecimiento, yo creo que con un crecimiento exponencial, que todo el mundo estaba loco como con Tesla, y ahora con lo que ha sucedido
Y que aparte nosotros siempre que vemos que hay un cambio, una ruptura, lo llevamos como al lado negativo. En este caso es posible que ese impacto sea realmente negativo. Por lo general, muchas veces cuando sucede algo, después nos damos cuenta que decimos, mira, menos mal que ha sucedido porque de esta forma hemos tenido que cambiar mejorar nuestro producto o lo que sea y no nos hemos dormido en los laureles, ¿no? Como se suele decir. O sea, hemos tenido que reaccionar y mejorar. En este caso de Tesla, pues bueno, no sé qué sucederá. Supongo que lo mismo no va a ser positivo lo que puedan hacer, pero creo que es un punto también de ruptura, ¿no? Un ejemplo tal vez de algo de una estructura que estaba yendo de una manera en crecimiento y como ya casi lineal y que de repente tiene una caída abrupta. Y entonces un poco a ver qué sucederá después de todo eso, ¿no? ¿Qué resultado habrá? Solo eso. No, pero mira, si me permites ahí decir una Sarena, es como si tú estás jugando un juego y en el medio de la partida te cambian las reglas del juego. Esa es una contingencia terrible. Y yo creo bueno, Trump es una contingencia terrible, que está cambiando las reglas o intentando cambiarlas. Y la recurrencia es el mantenimiento de unas determinadas reglas, que pueden cambiar mínimamente, pero digamos, la recursividad, digamos, de alguna manera implica unas reglas estables, una cierta estabilidad de las normas o de las leyes, ¿no? Es como una cierta estabilidad. Si hay un cambio brutal, pues se pone en riesgo la supervivencia de ese sistema, porque podría colapsar. Tú puedes absorber contingencias, pero si se te cae, como dice él en una parte, vas a un concierto, se te cae una gran piedra en la cabeza, pues es la contingencia final. Es improbable que pase, pero podría pasar. Ujú. Eh, En fin, creo que lo de Tesla es entre Trump y Elon Musk, no sé con cuál quedarme, los dos son contingencias espantosas. Bueno, está en debate si son contingencias o no, o si son bueno, aprovecho para irme un poco por las ramas. Justamente es una discusión, porque lo que el autor de este libro no quiere, obviamente empieza hablando del orgánico y de la naturaleza, pero claramente lo que está en discusión no es solamente la naturaleza en tanto eso, cosas no intervenidas por el hombre, sino Sí. que es nuestra episteme, o sea, nuestro paradigma de cómo entendemos la relación entre lo regular y lo que sale de la regularidad. Y eso nos permite incluso en el terreno político, como en el que nos fuimos ahora, que nos terminamos derivando a veces para esos lugares, pensar en la relación entre regularidades y contingencias, porque en todo caso es un debate si Trump y esta gente es una contingencia o es, ¿cómo decirlo?, el último grito desesperado de Ujú, algo que pelea por sostenerse, porque ujú, efectivamente está en crisis, pero que pelea por sostenerse. Entonces, también lo podemos entender desde ese punto ujú. de vista. Bueno, es una expresión de algo que ya sucede regularmente, que en nuestro sistema, ¿cuál es nuestro sistema? El sistema capitalista, ¿no? Ujú, Dentro de este sistema, para volver a las palabras del autor, un sistema que se supone que es una regularidad en el cual, bueno, existen las contingencias, pero el sistema, el capitalismo va absorbiendo esas contingencias porque el capitalismo es un gran sistema, o sea, es un gran metabolismo, ¿no? claro. Y es una gran autoproducción. Entonces, todas las contingencias que van surgiendo, como las expresiones revolucionarias, las expresiones contestatarias y demás, las va absorbiendo. Es este metabolismo que va como, las va absorbiendo y las va integrando al sistema y todas estas expresiones políticas, bueno, pueden ser una parte más de la regularidad de ese sistema. O sea, en definitiva son personas multimillonarias creadas
bajo este sistema, que necesitan sostener, en este caso, el privilegio de Estados Unidos como la principal potencia a nivel internacional, y como esa potencia está en decadencia, porque si se quiere surge la contingencia, podríamos decir, sí, me parece más contingente China, por ejemplo, en Claro. esto. China sí es una gran contingencia, porque Ujú. China no estaba en los planes de nadie, incluso China, después de la Revolución Popular y después de, bueno, ¿cómo es el presidente este? Me confundo siempre Nixon con el otro Xi que hace como Jinping. el Ah, pacto, vale. no, de Estados Unidos, que hace el pacto con China Sí. para aislarla de la relación con la Unión Soviética, termina finalmente, esos 50 años después, convirtiendo a China en una potencia. Esa apertura al capitalismo que hace China la termina convirtiendo en una potencia, cosa no esperada por nadie. Y bueno, entonces me parece, yo veo un poco más una contingencia en eso, ¿no? En cómo Oriente de a poco se va devorando a Occidente. Ujú. O le va disputando eso. Y lo otro me parecen como regularidades que intentan sostener un estado de cosas que, bueno, que ya se conocen, que son predecibles y que es como viene funcionando el mundo por lo menos en los últimos 100, 50 años, no sé, digo, con Estados Unidos como potencia. Ujú. Entonces, bueno, y digo esto ya que sacás vos el tema, o que, bueno, que Margarita saca el tema con lo de Tesla y demás, porque para mí hay una gran diferencia entre pensarlo de una manera o de otra. Hay una gran diferencia en términos incluso prácticos en pensarlo como, bueno, esto es algo que no entendemos, que de dónde surgió, que es una contingencia, de dónde salió, de pronto las derechas, estos discursos, esa perplejidad de la que hablan algunos pensadores, filósofos, incluso en la actualidad, esa perplejidad, pensarla de esa manera o pensar, en realidad es un paradigma en decadencia tanto política, económica, comercial, como para mí, esto sí ya es una opinión personal, como culturalmente, como modelo cultural, porque esas referencias culturales yo veo que cada vez se están desplazando más hacia Oriente. Ujú. Cuando digo expresiones culturales, cine, música, eh, todos están mirando a Ujú. China, a Corea del Sur, a Japón. Entonces, ese desplazamiento, bueno, también es una cultura un poco en decadencia, si se quiere, o sea, por lo menos en decadencia, no digo que vaya camino a la extinción, sino en decadencia en la hegemonía, ¿no? Ujú. Eh, entonces, me parece que sirve también este tipo de, por eso quería ir a la pregunta más que qué es lo orgánico, 2 puntos, sino que nos sirva para pensar cómo entendemos nosotros esa relación entre lo contingente, o sea, sí, lo que no está previsto y la recursividad, que es esta idea de la repetición. Ujú. Porque nos sirve un poco ese modelo para pensar todo, incluso esto, a Trump Sí, sí, y su gente. Em, pero bueno, vuelvo un poco al libro. sí. Vuelvo un poco al libro. El, bueno, en el capítulo. Esperen que tome un poquito de agua. En el capítulo 1, Naturaleza y Recursividad, hace esto precisamente, ¿no? Analiza la transición entre el modelo mecanicista al organicismo en la comprensión de la naturaleza. O sea, el modelo mecanicista que decíamos antes, donde el mecanicismo básicamente, que es como para decirlo de una manera extremadamente simple, es esta idea, por lo menos en filosofía, ¿no? Tanto los mecanicismos de Descartes, que son más bien idealismos mecanicistas, o los materialismos mecanicistas, son esta idea de que primero esto, la regularidad, como un sistema cerrado, regular, estable, en el que los cambios o las transformaciones vienen desde afuera, ¿no? Si hay un cambio, si el mecanismo se rompe, es porque algo de afuera lo rompió. Eh, y Ujú. esta idea mecanicista, ¿no? Que empieza a transformarse, por lo menos él lo que quiere hacer es poder
relatar esta transición entre un paradigma mecanicista al organicismo, que es una nueva comprensión de la naturaleza no como lo externo, lo extranjero, sino como parte. Y dice esto, bueno, Uy, no sé, no estoy segura si es Uy o Hui el apellido, pero no sé bien cómo se pronuncia. Analiza cómo la visión mecanicista, basada en las causalidades lineales, fue desafiada por la perspectiva organicista, que enfatiza estructuras recursivas y sistemas capaces de autoorganización. ¿Y cuáles son las implicancias de estas transformaciones para la filosofía de la naturaleza y la técnica? Y para todo esto que estamos debatiendo en general, o sea, ¿cuál es la implicancia de ese cambio de paradigma que produce salir de un sistema que entiende las causas como causas lineales? Y las causas a veces no son lineales, sino que son, bueno, hacen todo tipo de rulos, Sí. digamos. Recurre a Kant porque ve en él el primer cambio de este indicio de una forma no mecanicista. Kant tiene en la crítica de la razón pura, no sé si alguno alguna vez la leyó, hay un apartado muy conocido de Kant que es lo de las antinomias de la razón. Las antinomias de la razón son esas contradicciones que voy a explicar Kant muy brevemente y de manera muy simple. Kant, el giro copernicano que hace Kant, o que se lo llama giro copernicano, es esta idea de poner al sujeto en el centro del conocimiento. Hasta él el conocimiento es algo que se adquiere en su versión tanto empirista como racionalista, no importa. La preponderancia la tiene el objeto frente al sujeto, porque se supone que la verdad, este invento socrático que se llama verdad, la verdad es algo que está ahí, o la esencia, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero hay algo que está en el objeto que lo que hacemos con la técnica, 2 puntos, puede ser la ciencia, lo que sea, lo que hacemos es ir al objeto y descubrir, o sea, como correr las capas y descubrir qué es lo que hay, ¿no? Como cuando uno quiere desarmar, cuando los niños desarman un autito para ver qué tiene adentro, bueno, es esa forma de entender la relación sujeto-objeto. El objeto tiene una verdad en sí misma y esa verdad es, valga la redundancia, objetiva, ¿no? Por eso se dice una verdad objetiva, porque está ahí en el objeto. La única función del sujeto es encontrar mediante, y ahí ya entran las distintas ideas de cada filósofo, ¿no? Mediante un método, mediante encontrar cuál es esa verdad. Pero que está ahí, objetivamente, en el objeto, valga la redundancia. Kant lo que hace es invertir esa relación y pone al sujeto como el factor determinante del conocimiento, porque lo que Kant va a decir en la crítica de la razón pura, con su idea del sujeto trascendental, que es este sujeto que vale necesaria y universalmente para todos por igual, es como venimos al mundo con unas ciertas categorías, que bueno, Kant dice que son 14, porque sí, porque él ve esas categorías, y una especie de sexto sentido, ¿no? Que son las formas puras de la intuición sensible, que son las ideas de espacio-tiempo, que son como el sentido de la vista, el tacto, bueno, son como sentidos internos. Con todo eso, el sujeto moldea la realidad. Entonces, si nosotros decimos que esto es una botella, nunca vamos a saber qué es esto en sí mismo, sino que es lo que nosotros como sujetos ordenamos a partir de nuestras categorías y de nuestras formas puras de la intuición sensible. Pero lo que son las cosas en verdad, nunca vamos a poder saberlo. Entonces, nada, lo que hace la filosofía, lo que tiene que hacer la filosofía para Kant es limitarse a hablar dentro de ese marco, pero no hablar de temas, o sea, la idea de Dios, la idea de universo, mundo, la idea de libertad, son cosas de las que podemos pensar, pero no podemos conocer. El conocimiento se reduce a lo que el sujeto puede, al fenómeno, ¿no? Que lo llama Kant. El fenómeno es esto, es la construcción del sujeto de un objeto. Son las posibilidades del sujeto de conocer algo. Lo que hay más allá no lo sabemos y no lo vamos a saber nunca. Entonces,
pero hay un apartado, digamos, conocido de Kant en este libro que son las antinomias de la razón. Las antinomias de la razón son justamente esos callejones sin salida a los que entra la razón, que no puede terminar de resolver nunca, que son contradicciones, ¿no? O sea, estas antinomias de la razón son como un primer indicio de lo que después Hegel, después, bueno, otros pensadores, ¿no? Con la dialéctica van a desarrollar como contradicciones, pero como la contradicción como constitutivo de la realidad, no es un problema de la razón solamente, sino que las cosas se mueven como de manera contradictoria y bueno, la gracia del conocimiento está en poder entender cuáles son todas esas contradicciones en juego y ver, bueno, cuáles de todas esas es la principal en cada caso, en última instancia, pero que la contradicción es parte. Pero él, el autor del libro, ve en estas ideas de Kant esos primeros indicios, ¿no? De decir, bueno, no hay solo regularidades, no hay solo factores externos, hay contradicciones, que son estas antinomias, que bueno, que están ahí, digamos, y que hay que pensarlas o que hay que decir algo de ellas. Y esta forma, o sea, la nueva idea de entender lo orgánico, es decir, esta regularidad que en el caso de Kant está centrada en entender al sujeto, ¿no? Porque es el objeto de estudio de Kant, es el sujeto. Lo orgánico impone en la filosofía una nueva condición de reflexión que no se puede medir con leyes sistemáticas y mecánicas. Porque el juicio reflexionante de Kant, las antinomias de la razón, son todas cuestiones que nos quedan ahí como en la nebulosa y que no se pueden medir con estas reglas, como digo, sistemáticas, mecánicas, sino que nos dan indicio de un nuevo paradigma. O sea, las leyes mecánicas, por ejemplo, va a decir el autor, no son suficientes para explicar el telos, las finalidades, ¿no? Y mucho menos las contingencias. Las finalidades, ¿por qué? Porque refiriéndonos a Kant de nuevo, que es el autor del que habla, hacemos las cosas de acuerdo a finalidades y esas finalidades no se pueden explicar, o esos impulsos, ¿no? O esas motivaciones no se pueden explicar, motivaciones más que impulsos. Esas motivaciones no se pueden explicar por leyes mecánicas. Entonces, pero no se pueden explicar por leyes mecánicas para nosotros hoy en día y como esto está bastante claro, ¿no? Para nosotros, o relativamente claro, pero no era así hasta ese momento. Entonces, estos pensadores empiezan a poner en debate eso. Por ejemplo, bueno, la física cuántica, ¿no? Para mí es un gran ejemplo de esto, además de la cibernética. La física cuántica es eso, o sea, sale de todo tipo de regularidad lo que podemos explicar del mundo. No se puede, o sea, la física cuántica, ¿no? Con estas ideas de, bueno, si las cosas, lo voy a decir burdamente, capaz algunos saben un poco más de esto, pero si el comportamiento, ¿no? De las partículas subatómicas como ondas, como partículas, o sea, como unidades discretas, si queremos explicar esos fenómenos, salen de todo tipo de regularidad y de leyes mecánicas o mecanicistas. Porque no, se nos rompe ese esquema mecanicista. Así todo, seguimos pensando de manera muy mecanicista los problemas. Vuelvo al debate que tuvimos recién antes con lo de Trump y demás. Seguimos pensando de manera bastante mecanicista a la hora de intentar resolver un problema o a la hora de intentar ver qué es lo que pasa, ¿no? En el ámbito que sea. Pero lo que estas avances, tanto en la cibernética como yo pongo acá la física cuántica, pero bueno, pueden dar otros ejemplos, nos vienen a mostrar es que precisamente, y otra cosa, ¿por qué el autor, no sé si lo advirtieron, pero el autor en cada capítulo, o sea, cada vez que arranca un capítulo, pone una frase de Heráclito.
Sí. Eso no es inocente, digamos. Nunca es inocente, obviamente, lo que un autor ponga en un libro, pero digo, solo pone fragmentos que se conservan de Heráclito, porque precisamente Heráclito es el primer pensador en la historia del que tengamos registro, por lo menos, que habla de que la regularidad no es, eh, no es un elemento de la naturaleza como creían sus contemporáneos, ¿no? Bueno, más medianamente contemporáneos. Tales de Mileto decía que el arjé, el origen de la naturaleza era el agua, y esa era como la regularidad, ¿no? Que estaba en el trasfondo del sistema, de la explicación de la naturaleza, era que todo tenía un componente de agua. Anaxímenes decía que era el aire. Bueno, Anaximandro hablaba de una sustancia apeiron, que es una sustancia indefinida. Todos proponían una sustancia como constitutiva del trasfondo, el fundamento de la naturaleza es una sustancia concreta, determinada, ¿no? Bueno, en el caso de Anaximandro, indeterminada, pero es una sustancia, en fin. Y Heráclito es el primer pensador que dice, no, el único arjé es la palabra en griego para decir principio, fundamento, el único arjé de todo no es ninguna sustancia natural, es el movimiento, sino el movimiento, por ende, la contradicción, la tensión, que Heráclito lo dice por lo menos de los fragmentos que se conservan hasta el día de hoy de él, de unas formas muy bellas y muy también encriptadas. Pero lo que es el primer pensador que va a decir lo que hay en el fondo no es un sustrato, no es una sustancia. La única regularidad del sistema, en este caso, digo yo la palabra sistema, Heráclito de la naturaleza, es el movimiento. Y es el primer pensador que problematiza el movimiento como fundamento de las cosas que son, de la naturaleza y de todo lo que existe, ¿no? Por eso el autor pone fragmentos de Heráclito, porque encuentra ahí también una línea de continuidad. Y si lo tuviéramos que sintetizar de manera extremadamente sintética el libro, un poco lo que quiere decir es eso. La cibernética, yo digo la física cuántica, alguno me puede corregir o puede poner otros ejemplos, pero digo, son todos, la cibernética, ¿no? Son todos avances que nos muestran que el sustrato no es una regularidad, sino que se comporta mucho más como, por lo menos como una convivencia entre recursividad y contingencia, entre regularidad y lo que sale de la regularidad, se comporta de manera mucho más contradictoria. Y vuelvo para que agarro el resumen de nuevo, para volver al capítulo, él ve en Kant ese primer indicio de ese pensamiento, o sea, en Kant hay una dialéctica no específica, que es esta, la de las antinomias de la razón, y ve en eso, en las antinomias de la razón, en el juicio reflexionante, porque el juicio reflexionante es eso que sale, que justamente es reflexionante porque no puede obedecer a leyes mecánicas y muy precisas, sino que es como no me sale la palabra, bueno, como la razón se va un poco de la regularidad. Y bueno, y de hecho me pasó, hoy justamente hablábamos con un amigo, ¿no? Que viste, cuando uno se pone a hablar de física, se pone a hablar de cosas, bueno, charlas que se van por las ramas, ¿no? Pensábamos esto, si uno tiene que ir para atrás, me imagino que les habrá pasado a todos acá, porque son gente que le gusta leer y todo, que uno se pone a pensar cómo se originó el universo. Y si tengo que pensar cómo fue el origen del Big Bang, pero antes de eso, ¿qué había? O sea, antes del Big Bang, ¿qué había? O sea, ¿de dónde salió eso? Bueno, hay una reflexión ahí que va a ser una reflexión eterna y que no llega a responderse por las leyes de la mecánica. Hay un modelo, una forma de entender las cosas que se rompe, que para este autor, repito, se empieza a resquebrajar en este periodo, por eso es que cita a estos autores, que se empieza a romper, que el orgánico nos empieza a mostrar que es mucho más que leyes mecánicas. También hay otro indicio de Spinoza,
que también algo podemos decir de Spinoza. Hay como un pensador que está por fuera de este periodo, porque es contemporáneo de Descartes, 1600. Pero bueno, leo un poquito más, quería decir algo más de este capítulo. Bueno, habla mucho de Schelling, otro filósofo del idealismo alemán, que intenta resolver esta contradicción que se opone entre naturaleza y espíritu, o libertad y sistema, porque también en el plano, ¿cómo decirlo? En el plano como político, si se quiere, en el plano social, podemos traducir esta discusión como libertad o determinismo. Libertad o sistema es lo mismo. Determinismo sistemático, como le querramos llamar. La idea de libertad o determinismo, o sea, si somos libres, se supone que la libertad no es No es una, recursiva. claro, es una pura contingencia, ¿no? Diciéndolo como mal y pronto, o sea, tenemos como esta idea, ser libre es que no haya ningún tipo de regularidad. Bueno, no sé hasta qué punto. Hay una contradicción ahí entre libertad y sistema. Pero bueno, avanza un poco con las preguntas porque si no se hace tarde. ¿Qué lugar, esto un poco que podamos pensar, qué lugar en esta última contradicción, que fue de la que menos hablé, pero la que más me interesa, poder desarrollar un poco esta relación entre libertad y sistema, o sea, qué lugar tiene la libertad dentro del sistema y se pueden pensar ambas dimensiones juntas. Que bueno, un poco como irnos para ese lado en la reflexión entre la idea, entre la contradicción libertad y determinismo, que además fue tan importante en este periodo. Ujú. Bueno, estando tú en el país de la máxima libertad ahora mismo, pues deberías darnos la respuesta. Pero digamos, bueno, también tenemos a mi hermana que se ha conectado y que, entre otras cosas, no sé si sabes, Nazarena, que Silvina es doctora en física y es una verdadera autoridad en el tema. Entonces no sé si tendrá algún comentario respecto a la física cuántica y demás. Pero digamos, lo de la Quiero tener, libertad, yo... me encantaría. Silvina, somos pocos, así que es como un diálogo. Bueno, está bien, está bien. Igual ahora yo estoy en San Pablo, así que no estoy en Argentina, Bueno, como estás más, más protegida ahí. eh, bueno, la verdad que entre el determinismo y la libertad sería un poco el libre albedrío de alguna forma, pero todo el relato anterior era más sobre el cambio en general, ¿no? Lo que va cambiando, que la física describe eso, lo trata de predecir. Y es verdad que a lo largo de muchos siglos lo trató de predecir de una forma determinista. Pero a pesar de que haya una forma determinista de predecir y de describir el cambio, hay un momento que hay una limitación para la predicción, que es que hace falta conocer exactamente el presente para poder predecir el futuro. Y eso es medio imposible, conocerlo exactamente. Entonces hay una impredecibilidad, independientemente de si uno piensa que describe al mundo de forma determinista o no. Es verdad que la cuántica después vino a romper eso, porque la teoría cuántica es como intrínsecamente no determinista. Pero bueno, eh, después la libertad del individuo es como algo diferente a la descripción de lo que está sucediendo en la naturaleza. Cuánto está determinado de lo que hacemos y cuánto no, ahí ya no sabría qué decir, se va un poco más allá del conocimiento de la física, pero justamente ahora estoy pensando, ya que estamos en un diálogo, hay una cuestión sobre la impredictibilidad y el caos
la dificultad medio la imposibilidad de predecir, que me parece que está asociada también al estado del cerebro y que justamente es algo que me interesa explorar próximamente, sobre si no tiene que ver con esa libertad que uno siente de que puede hacer o pensar cualquier cosa, porque hay mucha impredicción. Es imposible predecir a pesar de que haya leyes deterministas. Bueno, eso es todo. Gracias, Silvina. Collo. Hola, no sé si me escuchan bien, pues la verdad yo los escucho más o menos. Sí, perfecto. Ahora me da un poco de cosa hablar de esto después de que una doctora en física haya hablado, me condiciona. Porque yo soy ingeniero, no soy físico. Por favor, no, por favor, no. No, un chiste. Creo que... No quiero. No, pero un chiste, Silvia. Creo que cuando hablamos de sistemas, y de nuevo, yo pensando en los sistemas siempre desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la ingeniería o de la empresa, ¿no? Que es donde yo también ejerzo mi profesión, todos los individuos que componen el sistema nos restringimos mutuamente. Si uno piensa, por ejemplo, en el sistema planetario, los movimientos de los planetas no son independientes de lo que sucede alrededor, sino que están, digamos, de alguna forma influenciados por los cuerpos celestes que están alrededor. Y creo que esta libertad de la que nosotros hablamos es una libertad que sobreentiende la interacción que tenemos con los distintos individuos que componen el sistema. Cuando no hay libertad, cuando alguna de esas interacciones se ve influenciada por algún individuo que no es interno al sistema, entonces ahí sentimos que hay un avasallamiento sobre nuestras libertades. Yo lo pienso en mi equipo de trabajo, ¿no? Yo lidero 17 personas y trabajamos y tenemos una dinámica. Lo que yo puedo hacer está también restringido por lo que hacen mis compañeros de equipo, pero entre nosotros tenemos toda una forma de trabajar que está organizada, que es de una determinada manera. Cuando viene alguien externo al sistema, a nuestro equipo, y trata de hacernos trabajar de una forma y tiene una influencia muy grande a la cual no podemos resistir y nos reconfigura, ahí sentimos que hay un avasallamiento a la forma, a nuestra propia dinámica, ¿no? Lo que entendemos como la libertad que tenemos para trabajar. No tengo la libertad para decidir, no tengo la libertad para hacer lo que quiero, estoy restringido por algo. Entonces, si entendemos libertad como, diciéndolo mal y pronto, hago lo que yo quiero en el momento que yo quiero, y esto no, porque el sistema mismo del cual nosotros somos parte y de los metasistemas de lo cual nosotros también somos partes, restringen un poco nuestra forma de trabajar. Entonces hay una relación ahí entre lo que entendemos como libertad autopercibida por la interacción misma de los elementos que componen un sistema y la libertad restringida que sentimos cuando viene algo de afuera. Bueno, eso, gracias. Gracias, Collo. No, yo quería decir que a mí me parece que la libertad es una contingencia, pero que no se puede pasar de rosca, porque si se pasa, pone en riesgo el sistema, digamos, digamos, puede colapsar. Entonces, es como, la libertad tiene que tener márgenes y debe manejarse dentro de esos márgenes. Si no, pone en riesgo el sistema. Bueno, me repito, pero digamos, y creo que es así. Y a nivel social, eh, también es así, somos animales sociales y el grado de libertad que tenemos tiene un límite, que es salirnos de la sociedad, porque si nos salimos de la sociedad porque actuamos de una manera muy loca, pues entonces probablemente nos perjudique y no podamos sobrevivir. Entonces al final tenemos un grado de libertad limitado, que es el que nos permite seguir haciendo el surco recursivo con pequeñas alegrías, pero que son muy pequeñas a vista de pájaro, digamos. Son, son muy pequeñas. Por eso me gusta la teoría de Lovelock, que habla bastante de ella, Huy, ¿no? Que ve al planeta como una especie de macroorganismo en el cual nosotros somos un componente más minúsculo, que desde la distancia, por supuesto, no se destaca, pero que
entre todos interactuamos y conformamos esa especie de homeostasis, de autorregulación del planeta, aunque también nos encargamos de ponerlo en riesgo con las pavadas que hacemos, de sacar todo el petróleo y empezar a llenar de dióxido de carbono la atmósfera y demás, pero el planeta es mucho más que esas pequeñas contingencias y al final nos pondrá en orden, nos pondrá en órbita y pasaremos a la historia del planeta seguirá, que eso es otra idea de Lovelock, con la que también estoy de acuerdo, pero digamos, en fin, la libertad sí, pero muy limitada, diría yo, para que el sistema no colapse. Sí, no sé si hay alguien que quería hablar, pero hay varias cosas, quiero decir. Primero, esta idea de Lovelock también a mí me recuerda mucho a la idea de Haraway, que no sé si la llevamos a hablar la otra vez, me parece que no. Bueno, que es una idea del poshumanismo también, como esto de pensar la extinción. Voy a parafrasear un poco, pero como pensar la extinción. O sea, el poshumanismo en su versión como radical, ¿no? Esto, pensar que, bueno, somos una absoluta contingencia que va en algún momento finalmente a desaparecer. Y al mismo tiempo, eso no nos priva, y un poco de esto también hablábamos un poco con mi amigo que les conté de esto, o sea, bueno, la charla se fue derivando para diferentes lugares, pero hablábamos de esto, ¿no? Como somos un puntito en el universo, por esto del el nuevo telescopio, creo que sacó, no sé, que se pueden ver, no sé si era la NASA o quién, pero que bueno, que se pueden ver 36 millones de galaxias. Eso era así empezó toda la charla, ¿no? Podemos ver que hay 36 millones de galaxias. Es lo que podemos ver, hay muchas más, pero como con esa nueva tecnología podemos ver esa cantidad de galaxias. Somos un miserable punto en esa cantidad inconmensurable del universo, y así todo eso no es una razón suficiente, como decimos en filosofía, no es una razón suficiente para no preocuparnos de que, bueno, me gusta una chica y no me corresponde, no es un amor correspondido, ¿no? No es una razón suficiente para preocuparnos de cosas tan minúsculas del día a día, ¿no? Y no es una razón que termina de satisfacernos esta idea de que somos como esto, el punto, la contingencia que somos en el universo, no termina de darnos una razón suficiente para no preocuparnos de lo que sí entendemos como una regularidad o de nuestra vida cotidiana, vamos a decirlo, ¿no? Haciendo como este paralelismo recursividad-contingencia, nuestra vida cotidiana, que está bastante atravesada por regularidades, es lo que nos hace tener como más calma o más control o centrarnos o estar, bueno, tengo esta vida, vivo en este lugar, hago estas cosas, tengo estas relaciones, y más allá pasan un montón de otras cosas de las cuales nosotros somos una absoluta contingencia. Bueno, después la charla se derivó en la física cuántica y demás, como decía antes, pero es un poco eso. Y en relación a lo de esto, por lo que vos decías de la teoría de Lovelock, y que me hacía pensar en esta idea también poshumanista de la extinción, cómo pensarnos, es imposible pensarnos como especie que se va a extinguir en algún momento. O sea, el poshumanismo radical dice esto, tiene como toda una teoría de la extinción, no una teoría de cómo se va a desarrollar la extinción, sino de cómo podemos pensar nuestro cambio de paradigma epistemológico, cómo podemos pensarnos como una cosa absolutamente contingente, o sea, salir de todo tipo de regularidad y pensar al ser humano, ¿no? A la especie humana como una contingencia absoluta que en algún momento va a dejar de existir. Y entonces, a partir de ese paradigma de la contingencia y no de la recursividad, es que el poshumanismo propone pensar todas las relaciones. Si somos algo absolutamente
contingente, bueno, entendamos la dimensión de eso y relacionémonos de otra manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso por un lado. Por otro lado, yendo al tema de la libertad y el determinismo, a veces entendemos la libertad como, digo, por esto de la libertad se tiene que regular o no. Bueno, a veces entendemos la libertad como la posibilidad de hacer cualquier cosa, o la posibilidad más que de hacer cualquier cosa, como de tener múltiples opciones para elegir, ¿no? Y a veces la voluntad no está dentro de ninguna de esas opciones. Entonces, y la voluntad de hecho puede ser totalmente diferente. Es como esta frase que dice, bueno, no quiero elegir si morir con la guillotina o la horca. O sea, nos pueden proponer elegir entre morir en la guillotina o en la horca y pensamos que somos libres de elegir, pero en realidad mi voluntad no es morir, entonces no hay libertad. Vuelvo a los capítulos. Bien. Para no seguir yéndome por las ramas. Bueno, el capítulo 3, lo inorgánico organizado, que, bueno, está directamente relacionado con el capítulo 4, que es lo inorgánico organizante, ¿no? Porque es como un juego ahí. Y también retomo esta idea de Spinoza, porque Spinoza, no sé quién lo mencionó antes, o sea, no Spinoza, sino mencionó una idea parecida. Creo que vos, Jorge. Spinoza es este pensador que es contemporáneo a Descartes y que además fue retomado. Spinoza tuvo como no fue justamente valorado en la filosofía hasta la década del 70, básicamente, del siglo XX, 60, 70. Antes estaba bastante infravalorado como pensador. ¿Por qué? Por este paradigma mecanicista que era tan predominante. Porque Spinoza es un pensador que sale absolutamente de esa norma y que si queremos trazar un parentesco, lo tenemos que unir mucho más a este tipo de pensadores, a Heráclito, a Hegel, a otros pensadores que piensan como la totalidad, ¿no? O esto que en filosofía se llama una filosofía inmanentista, que es como decir, yo voy buscando paralelos porque sé que todos venimos como de diferentes disciplinas, pero como decir esto, el sistema metabólico homeostático, ¿no? O sea, este metabolismo para Spinoza es así, y de hecho no es Einstein el que dice creo en el Dios de Spinoza, en el único Dios que creo en el de Spinoza, es un Dios que se autorregula a sí mismo y que coincide un poco más con la teoría de Einstein, ¿no? Ajá, esta capacidad de ser, bueno, lo va a decir Spinoza, digamos, ¿no? Dios, o sea, la naturaleza, él dice, hay una única sustancia que tiene infinitos atributos que se expresan en infinitos modos. El ser humano sería un modo de esa sustancia. Y así cada cosa orgánica e inorgánica es un modo de algo superior. O es parte de un todo, es una totalidad. Y entonces acá el autor hace un juego con esta idea porque para Spinoza es la natura naturante y natura naturata, digamos. O sea, es una naturaleza, pero hay una naturaleza naturante que es esta, por eso dice lo inorgánico organizante, que es esta naturaleza que es capaz de seguir produciendo naturaleza, ¿no? ¿Se entiende el trabalengua? Es como, pero lo que se está refiriendo a Spinoza es esta capacidad de autoproducirse, una naturaleza que se autoproduce y que produce más naturaleza, entendiendo por naturaleza el concepto de Spinoza, ¿no? El cartesiano, digamos. Lo inorgánico organizado es que, bueno, leo un poquito, dice, en este capítulo se analiza cómo los sistemas inorgánicos
pueden exhibir características de organización y comportamiento típicamente atribuidos a sistemas orgánicos, ¿no? Los sistemas inorgánicos, estamos hablando ya de la cibernética y todo lo que... Con la IA esto es como el auge, digamos, de esta forma de entenderlo, cómo los sistemas inorgánicos pueden expresar características de sistemas típicamente orgánicos o considerados orgánicos. UI explora la idea de que la tecnología y las máquinas, aunque inorgánicas, pueden desarrollar formas de organización complejas y adaptativas, desdibujando la línea entre lo orgánico y lo inorgánico. Esto presenta un claro desafío a nuestro presente, ya que las IA podrían ser analizadas bajo esta condición teórica, como, vamos a decirlo así, naturalezas inorgánicas, valga la contradicción, formas inorgánicas que son muy similares en muchas cualidades o que pueden producir cosas muy similares a las naturalezas orgánicas, sobre todo desde la racionalidad, ¿no? O sea, de la nueva racionalidad que son las inteligencias artificiales, que, bueno, son la razón descorporeizada, o sea, una razón sin un cuerpo. También nuevo desafío, y también él lo menciona, y también se menciona mucho esto en el poshumanismo y demás, nuevo desafío, o sea, siempre estuvimos durante siglos y siglos en la filosofía discutiendo la relación mente-cuerpo o espíritu-cuerpo, ¿no? Depende del paradigma, pero la relación entre mente-cuerpo, la relación entre naturaleza-cultura, y ahora tenemos racionalidades que no necesitan un cuerpo, que están ahí y que no tienen, que están descorporizadas. Bueno, ¿hasta qué punto es el desafío, ¿no? En el que estamos ahora? ¿Hasta qué punto son racionalidades? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto son sistemas autopoiéticos o no? ¿O en qué medida necesitan del ser humano para desarrollarse? Y a la vez eso también nos pone en otro dilema, porque si estamos hablando en un paradigma como el de Spinoza, digamos, ¿no? De inmanente y panteísta, o sea, como de la totalidad, bueno, todos necesitamos, esto es lo que plantea el poshumanismo también, todos necesitamos de relacionarnos con otros animales, con otros seres humanos, con la naturaleza inorgánica. Las inteligencias artificiales no son diferentes de eso, son, bueno, sistemas inorgánicos de los cuales que necesitan, ¿no? Siguiendo este razonamiento que decía antes, necesitan de la relación humana, porque para activarse necesitan, digo para activarse como simplificándolo mucho, ¿no? Hay trabajo humano detrás de esas inteligencias y necesitan que siga habiendo trabajo humano. Pero bueno, eso no los diferencia de cualquier relación que nosotros como humanos podamos tener o necesitar con otras especies. ¿Entiende lo que quiero decir? Como que en última instancia es una cadena de relaciones en las cuales a esa cadena de relaciones que ya éramos, ahora se suman estas racionalidades no corporales, ¿no? No, el tema es el día que ya no nos necesiten. Ese es el tema. Bueno, eso es lo que no sabemos, es lo que está en debate. Quizás algún día sean capaces estas racionalidades que no tienen un cuerpo, entonces que no necesitan debatir la relación mente-cuerpo, porque no lo tienen. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Que está en debate, bueno, si las inteligencias artificiales van a dominar el mundo y no nos van a necesitar más y nos van a destruir, es una posibilidad. Otra posibilidad es que simplemente no, y que sea más un pánico nuestro, un pánico occidental, y bueno, los mismos pánicos que hemos tenido a lo largo de la historia con todas las tecnologías nuevas. Pero si es así como vos decís, Jorge, bueno, si un día no nos necesitan más y pueden valerse por sí mismas, bueno, estaremos como ante otro paradigma de la historia, Bueno, digamos. La aquí leí, racionalidad es cuerpos orgánicos, digamos, ¿no? sí, aquí otro de los libros que leímos que tiene que ver con este es Vida 3.0 de un otro doctor en física del MIT, Max Tegmark, que analiza diferentes opciones de evolución con las inteligencias artificiales y algunos escenarios
son justamente estos organismos se independizan y, y- y su lógica de alimentarse de energía los lleva a salir del planeta y a conquistar el universo, porque, entre otras cosas, son mucho más resilientes Ajá. y, bueno, es terrible ese libro porque es un autor muy serio, no es que sea ciencia ficción, Claro, pero claro. cuando lo lees Es parece ciencia ciencia ficción, ficción. sí. Y además él está en un comité, él conformó un comité de científicos de todas las disciplinas que trabajan en la elaboración de códigos de regulación de la inteligencia artificial, porque justamente el mensaje clave del libro es sobre los riesgos que supone no regularla. No sé hasta qué Ujú, punto se está logrando regularlo o no. O simplemente lo que vamos a hacer es comentar los pasos que vaya dando mm. en clubes de debate como este. Es quizás lo que podemos hacer. Como comentaristas, ¿no? Vas viendo Y un yo puedo partido y hacer vas eso. comentando. Yo, mano, me pido que de eso se encarguen los que saben. Yo solo puedo comentar. Más que eso no me pido. Vale. No, bueno, pero vieron que ahora hace poco estuvo esta viralización de las imágenes tipo estudio Gilby, no sé, que eran realizadas por la inteligencia artificial, que todos en las redes sociales subían esas imágenes, o sea, fotos de las personas, pero convertidas como bueno, una imagen de inteligencia artificial. No sé si lo vieron. Sí, sí, Estuvo sí. como Yo hasta hice la mía, sí, claro. bueno, que esa cantidad de imágenes que se produjo consumieron, creo, no sé, 265 millones de litros de agua, una cosa así, era el dato, no me acuerdo bien. Por lo que cuesta enfriar esos tipo reactores, voy a decir yo. Que alguien me Servidores, corre. servidores. Servidor, eso quería decir, servidor, ¿no? Reactores eran los de Los Chernobyl. nucleares. Claro. Los servidores, lo que cuesta enfriar los servidores, hace que se consuma mucha agua. Entonces, el agua, ¿no? Como un bien natural, o sea, que está ahí, digamos, en el planeta, en el mundo, y cómo estas inteligencias artificiales, bueno, necesitan de ese elemento en particular, y necesitan de un montón de otras cosas, pero efectivamente es un debate en el que yo no leí ese libro que decís vos, Jorge, pero es un debate, bueno, los panoramas abiertos, o sea, los panoramas pueden ser, supongo que 2, 3, 4, 5, o sea, hay como distintas Hay hipótesis de muchos, qué es sí. lo que puede pasar, o capaz más, digo, pero alguno de esos va a ser, digamos. Y eso puede ser bastante, eso, distópico, de ciencia ficción, pero No, y alguno de esos va además, a pasar, entonces, y hay una cosa, mira, que quería decir, ya que es como un debate así más petit comité. ujú, En el club presencial que lo hacemos aquí en la Biblioteca Galapagar, ahora estamos leyendo Tecnofeudalismo, que es el último libro de Yanis Varoufakis. También es súper inquietante porque lo que viene a decir es que el capitalismo ya se ha visto reemplazado por un nuevo sistema en el cual ya no... eh, lo que se busca no es el beneficio, sino la renta. Hay una capa de oligarcas digitales que tienen unas megaempresas que son las propietarias de la infraestructura de toda la inteligencia artificial y de todo el sistema digital que hace funcionar el mundo, sí, bancario, financiero, todo. Y esas son 7, 8 empresas sí, eh, que ya no viven del beneficio que generan, viven de los peajes que nos cobran, a todos desde nosotros como individuos que estamos pagando internet cada mes, a cualquier operación que hagas que suponga algo digital, pues de alguna manera les llega el peaje. Por tanto, hemos vuelto a una nueva forma de feudalismo, ujú, en la cual estos señores son los propietarios de esa infraestructura, y nosotros sus vasallos, porque no solamente pagamos el peaje, sino que también le aportamos el combustible de todo el sistema, que es la información, eso, a todos eso nuestros quería ir. datos,
y que aquí también lo habla Huy en algún momento, el tema de la información. eh, eh, y se está demostrando que estos tipos mandan. Y ha quedado claro hoy, por ejemplo, con la noticia de que ahora Trump reculó y ha quitado de los aranceles estos recíprocos a los ordenadores, a los chips y a los móviles. Fíjate el Claro. poder que tienen estos grupos que han llamado a Trump, le han dicho, mira, perdona, pero lo nuestro no lo vas a tocar. Y entonces, ese es el nuevo sistema en el que estamos, y contra ellos no vamos a poder hacer absolutamente nada, con lo cual se hará lo que... Pero bueno, esto es una digresión, esta es otra contingencia dentro de este debate, con lo cual sigue tú. No, no, que un poco igual quería ir a esto de la información. Yo creo que me salté un capítulo y fui al del orgánico, pero ahora me di cuenta que me salté el capítulo 2. No Te sé si lo hablamos. salteaste uno, pero no, Salté uno, bueno, no importa, no como es un importa, yo diálogo. ya lo di por... Sí, exacto. Bueno, no, porque esto de la lógica y la contingencia. Quiero decir un par de cosas de esto. Primero, iba a eso, el tema de la información. En este capítulo, ¿qué es lo que hace Uy? Es presenta a Hegel, ¿no? Uno de los protagonistas de este capítulo es Hegel, por la ciencia de la lógica, que es uno de sus libros más conocidos. Leo un cachito y ahora explico. Dice, aquí Uy profundiza en la relación entre lógica y contingencia, la lógica como la regularidad, argumentando que los sistemas recursivos no solo repiten procesos, sino que están abiertos a la contingencia, permitiendo adaptarse. Lo que quiere es discutir cómo esta apertura a lo contingente es esencial para la autodeterminación de los sistemas y cómo desafía las nociones tradicionales de causalidad y predicción. Y acá entra la ciencia de la lógica de Hegel y la muerte, lo que el autor llama la muerte de la naturaleza. Ujú. Hegel lo que hace en este libro, La ciencia de la lógica, que es un mamotreto, que es buenísimo, pero que es un libro denso. Fíjense la operación que hace Hegel, que es decir, eh, esta lógica, la lógica que empieza en Hegel como el ser, la nada, el devenir, ¿no? La tríada, tesis, antítesis, síntesis y así. Las categorías se van desprendiendo unas de otras, van desplegándose unas de otras para conformar y llegar como a la totalidad de las categorías, ¿no? Esta es la lógica. Pero esta lógica no es una lógica formal, es una lógica de la naturaleza también, porque para Hegel esta lógica, ¿no? En el cual hay una categoría, que en el caso de la ciencia de la lógica, ¿cómo arranca? La categoría de ser, porque, ¿qué dice Hegel? ¿Qué es lo primero que podemos decir de todo, digamos? ¿Qué es la primer categoría inicial, la que inicia todo, desde la cual tenemos que empezar a pensar? Es la categoría de ser, ¿no? Porque, bueno, podemos dudar de un montón de cosas, volviendo a Descartes, ¿no? Pero de algo hay. Y eso que hay no sabemos qué es, pero hay, pero es ser, ¿no? Entonces el ser es la primer categoría. El ser en abstracto. Como esto, vuelvo al debate que tenía con mi amigo, cuando decíamos, bueno, si queremos pensar en el Big Bang y en el puntito ese donde se concentraba toda la materia y energía, que no sabemos qué es, pero algo hay. O sea, es como el punto de partida es el ser. ¿Qué es lo contrario al ser? El no ser o la nada, ¿no? O sea, lo contrario a lo que es lo que no es. Entre el ser y la nada, en esa relación, en esa contradicción, ¿cuál es la tercera categoría que se desprende del ser y de la nada? El devenir, ¿no? El movimiento, o sea, arranca todo. El ser, la nada, el devenir. Y después del devenir, ¿cuál es lo contrario? La permanencia, el devenir, la permanencia, y surge otra categoría. Y así se va desplegando todo el sistema hegeliano en la ciencia de la lógica. Para Hegel, ese sistema no es solamente un sistema de la lógica formal, sino que la naturaleza funciona así. Entonces, acá el autor introduce esto, la idea de la muerte de la naturaleza en Hegel, en el sistema hegeliano, es esto, es pasar, o pasar no, unir, podríamos decir también, la racionalidad con lo real, ¿no? O sea, la famosa frase de Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional.
es esto, es una unión de lo que antes estaba dividido en el sistema, en la idea mecanicista, ¿no? Naturaleza por un lado, cultura por otro, sistema por un lado, contingencia por otro. La ciencia lógica une esos dos. Lo racional es real y lo real es racional. La naturaleza y la lógica son parte de un todo. Entonces, una muerte de la idea de naturaleza anterior. Ujú. La ciencia lógica es como el libro para eso. Es un sistema lógico ontológico. Y es una explicación orgánica del ser, digamos, de todo. Se van desprendiendo unas a otras las categorías y se van autoproduciendo. Acá, en este capítulo también, y voy a esto de la información que vos decías, Jorge, aparece el concepto de la información, que es analizado en este capítulo en relación a la dialéctica hegeliana y a la comparación o la analogía con la cibernética. Para sintetizarlo, digamos, y poder tener tiempo para hablar un poco de esto, generalmente, dice el autor, ¿no? La información toma de referente para decir a esto que dice a otro científico, que ahora no recuerdo el nombre, habría que buscarlo. Dice, la información es entendida como la sorpresa o lo contingente. Mientras más información, menos regularidad y menos sistematicidad. En el siguiente capítulo va a retomar esto, ¿no? Pero la idea de la información es cuando decimos, bueno, encontré información nueva, ¿no? Sobre un tema, es algo que yo no tenía en mi concepto y que lo incorporo, o sea, viene como esa idea de la sorpresa o de lo novedoso. Podríamos decir también de lo contingente, de lo que no está previsto. Más información, más sorpresa, más novedad. Así lo entiende el autor. Y esta idea de la información es fundamental para pensarla en nuestros días, ¿no? O sea, sobre todo en nuestros días. Porque la información, va a decir el autor, reclama un nuevo estatus ontológico. La información no es ni materia ni energía. Es ontológicamente algo distinto. Entonces, en los sistemas de la cibernética en adelante, ¿no? Y hasta el día de hoy, este capital informacional reclama un nuevo estatus y reclama no solamente ser pensado, sino que es una realidad más, como hasta ahora nosotros entendíamos la materia, la energía, como dos campos que, bueno, dependiendo qué marcos teóricos, son dos cosas absolutamente distintas o están combinadas o como fuere, pero ahora aparece un tercer jugador que es la información. Y que es esto que vos decías, por eso lo traía a cuenta, porque justo era en este capítulo, esto que vos decías, Jorge, la información, o sea, una parte del capital de las personas que nos gobiernan, estos magnates, tiene que ver con la cantidad de información que manejan de nosotros. Y esa información les permite producir más capital, porque les permite decirnos qué consumir, les permite ubicarnos en coordenadas espacio-temporal. Bueno, ahora en Instagram salió una nueva función que es de terror, que te dice dónde estás ubicado. Toda esa información que nosotros le proveemos a estas 2 o 3 empresas tecnológicas es un capital en sí mismo. Entonces, bueno, esto adquiere todavía más importancia. ¿Cómo lo vamos a pensar? Y como eso existe, por lo menos el autor lo que quiere decir, bueno, esa información está ahí y cada vez es más importante la información. ¿Cómo eso moldea o penetra, digamos, en nuestra forma de entender el mundo actual, digamos, en nuestra forma de entender esta relación entre la naturaleza, la cultura o los sistemas, la recursividad, la contingencia, porque la información es, repito, el autor valiéndose de otros investigadores dice, la información es la sorpresa, es lo contingente.
y a la vez eso contingente hoy en día adquiere un carácter fundamental. Sí, lo que pasa es que, perdona, porque yo creo que esa entrega de datos que estamos haciendo es una entrega de nuestra libertad, porque de alguna manera condicionan nuestra conducta con la información que tienen sobre nosotros. Por tanto, más que tender a la sorpresa, tiende a la dominación, tiende al sometimiento, tiende a la uniformización, digamos, vamos todos teledirigidos por unos sistemas que nos conocen cada vez mejor y por tanto nos regularizan con su bombardeo de información que, que no creo que introduzca sorpresa, sino regularidad en este caso. Bueno, Pero bueno, ahí está el... que para mí, a ver, a mí me pasa con esto, saliendo un poco del libro exclusivamente, porque es algo que yo pienso mucho, de verdad. O sea, em, pienso mucho en esta idea de si vamos hacia un mundo, ¿no? Cada vez más teledirigido, organizado, predecible, homogéneo, porque digo, hoy yo estoy acá en Argentina y otro chico que está en Japón, en la otra punta del mundo, seguramente se vista igual que yo, tenga los mismos gustos musicales más o menos que yo, más allá de las diferencias culturales. Ujú, Hace 100 años atrás era más fácil ser original, ¿no? Porque estábamos menos conectados, entonces lo que probablemente a una cultura le gustara o tomara como su regularidad, a otra cultura ni se enteraba de que existía eso. Hoy en día, como estamos tan en esta red, digamos, todos tenemos la información, o sea, a todos nos llega lo mismo por los teléfonos, por internet y demás, entonces más o menos se van homogeneizando los gustos culturales, lo que sea, ¿no? Somos todos más parecidos a lo que eran las culturas antes entre sí. Me da la impresión a mí. A la vez está esto de la información, 2 o 3 empresas que manejan la información, entonces nos dicen qué consumir, a quién votar, eh, qué tipo de ideal de familia tener, o sea, nos dicen todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, me sigo preguntando si vamos a un mundo, y es un debate, ¿no? Cada vez más digitado, teledirigido y homogéneo, y donde todos nos comportamos de la misma manera y somos todos un poco producidos en masa y más robotizados, o al mismo tiempo, digo, porque pensando en esto de la recursividad y la contingencia, tiene que haber o sea, se tiene que morder su propia cola el sistema, o sea, tiene que haber algo que salga de eso. Y como todo sistema, en este caso el informacional o el tecnofeudalismo, digamos, al mismo tiempo que produce esa robotización de las personas, estoy segura que en algún lado tiene que estar el talón de Aquiles de aquello que también está produciendo que va contra el propio sistema, ¿no? O sea, en algún lado tiene que estar ese talón de Aquiles. El tema es que, me parece a mí, no sé si sabemos dónde, si es posible encontrarlo, no lo sé, ahí ya empiezan, cada uno tiene sus teorías, ¿no? Eh, pero en algún lugar tiene que estar ese punto débil. Es la tesis de Marx, ¿no? Que dice, bueno, la burguesía produce la misma clase social que le va a dar muerte a esa burguesía, ¿no? Es como el mismo sistema produce a su verdugo. Sería una cosa así. En algún lugar, me parece a mí, o capaz peco de optimista, pero no lo sé, para mí es el debate medio en el que estamos bien en abstracto como humanidad, por lo menos los que nos interesa pensar estas cosas, es como, en todo esto, si vamos a estar totalmente algoritmizados y digitados, bueno, pero en algún lado tiene que haber algo que escape de eso. En algún lado tiene que haber, ¿no? Una tangente o que ese mismo sistema produzca. Es el debate, por ejemplo, de si las redes sociales democratizan o ¿no? Este debate, ¿las redes ujú. sociales sirven para democratizar los discursos o en realidad sirven para que estemos todos dándole información? Y bueno, sirve un poco para las dos cosas. Quizá no es ni la una ni la otra. O quizás es más una que otra, pero la otra está. ¿Se entiende o me enredé mucho? No, no, se entiende. ¿Se Yo creo entiende? que Sí, sí.
como estamos en el lado del imperio que decae, pues estamos bastante atacados, ¿no? Si estuviésemos en China, que bueno, eh, Cui Cui está ahí al lado, ¿no? Porque nació en Hong Kong. Lo que pasa es que luego se vino a Occidente, Shuk Hui, perdón, lo dije al revés. Eh, pero habla mucho de China, ¿no? Y la tiene muy en cuenta porque pareciera que el futuro va a venir más por ahí. Y el otro día aquí estuvimos debatiendo sobre un libro que tiene que ver con esto. Lo que pasa es que no es tan optimista como tú, que es el de John Gray, Los Nuevos Leviatanes, eh, que bueno, viene a indicar que pareciera que el sistema que va a tener más probabilidades de sobrevivir es el chino, justamente porque, eh, porque curiosamente es el sistema donde se ha planificado y centralizado el capitalismo. Un capitalismo planificado en el cual a su vez la sociedad se la ha uniformado y reglamentado de una manera policíaca brutal, con un sistema de premios y castigos, que es el social credit, que en función de tu funcionamiento, eh, de cómo actúas en tu vida, te da puntos y te permite acceder a vivienda, a salud, o te resta y entonces te penaliza y te impiden. Como Black Mirror. Claro, te impiden viajar, te impiden coger trenes, aviones, eso ya está funcionando. Eh, por lo visto, los asesores de Xi Jinping son grandes lectores de Carl Schmitt, que es este politólogo que asesoró a los nazis Sí, y sí, que tiene sí. un punto peronista también, ¿eh? Tiene un punto peronista en su teoría de comunidad organizada, de conformar una comunidad, y lo están haciendo, porque han barrido todo tipo de, de minorías, hay una uniformidad cultural brutal, han logrado una armonía, digamos, por supuesto con un sistema autoritario, y por tanto es mucho más resiliente ese modelo. Le pueden plantar cara a Trump, que está desesperado, no sabe qué hacer, pero tampoco estoy seguro que ese sea el sistema que más nos gustaría para vivir. Eh, en síntesis, que estamos divagando muchísimo, pero bueno, cierra tu Nazarena. Eh, Cierro, bueno, es que te da para eso, porque a mí me parece que lo Claro, interesante del libro a veces, de los libros en general, pero digo, este en particular, que es tan oscuro, digamos, para quien no viene de la filosofía, me parece que lo interesante es pensar esta contradicción recursividad-contingencia me en los encanta a mí planos que esa. querramos, en los Sí. planos que querramos, digamos, pensar esto, pensar este problema de la relación entre las regularidades y lo que se sale de la lógica de esa regularidad. Me parece que eso es lo importante. Después están todas las citas, las referencias, un montón de autores y todo, que bueno, ahí ya se pone complicado y además, bueno, eso, son muchas referencias, pero No, me parece que lo interesante es pensar la contradicción. a mí me Eh, encanta la idea central del libro. es Y lo que me buenísima, encanta es lo de la recursividad como repetición, es a lo que pareciera que la naturaleza la naturaleza es eso, no es una repetición, pero claro, los errores son los que los que te generan esos pequeños cambios de rumbo y que son las contingencias y los tienes que absorber para no poder no colapsar. Todo eso me parece genial y es trasladable a miles de temas. total. Em, en Em, fin, Bueno, no, entonces le digo lo último como para cerrar ya, pero el dale. capítulo 5, lo de lo inhumano que resta. Lo inhumano es un concepto, vieron que cuando uno dice inhumano lo asocia a algo negativo, ¿no? Porque es como inhumano, es como deshumanizante, pero en realidad lo inhumano es Mm, un concepto que él toma de Lyotard, de François Lyotard, este pensador de la posmodernidad tan conocido que tiene un libro llamado Lo inhumano. Em, para referirse, este concepto de lo inhumano no es como lo deshumanizante, sino lo que sale de lo que nosotros entendemos como lo humano o la humanidad, que ya lo hemos debatido en otras lecturas por el poshumanismo, ¿no? Pero es para referirse a lo preindividual y desconocido, dice que excede a la comprensión humana. ujú. Eh,
esto lo voy a dejar ahí como para que cada uno lo piense, porque no vamos a tener tiempo, pero siempre tendemos a pensar que hay un resto inhumano, es decir, que escapa completamente a lo que entendemos por humano. Reformulo. Porque en este capítulo habla de la relación entre lo humano y la tecnología. Tendemos a pensar, o queremos, o es una expresión de deseo a veces, ¿no? Pensar que hay algo que va a escapar a ese control tecnológico o a esto que decíamos antes, ¿no? Porque hay algo de lo humano que no se va a poder capturar por ese, ¿no? Como si hubiera una naturaleza prehumana o algo, o no, justamente una naturaleza humana pretecnológica o precultural, más que tecnológica, que no se va a terminar de subsumir y de amoldar a lo nuevo, a estas tecnologías y demás. Y eso lo cierro con esto, digo, es un tema para pensar, ¿no? Porque uno tiene el deseo de querer que algo de lo que somos no se pueda capturar. Pero en definitiva la tesis del poshumanismo en general, pero además también el libro es como la relación entre lo humano y la máquina o lo humano y la tecnología está totalmente atravesada, digo, no hay una afuera, o es una pregunta en todo caso, ¿hay una afuera o no hay una afuera? ¿Hay algo que puede salir de esa norma o de esa regularidad o de esa lógica algorítmica, decimos hoy, en la relación entre humano-máquina, o ya estamos, es como si fuéramos lo que dice Haraway, ¿no? El cyborg. Es como, es parte de nuestro cuerpo y de nuestra subjetividad, la tecnología. Bueno, lo cierro ahí, digo, pero es como, ¿es una expresión de deseo o hay efectivamente algo que no llega a capturarse? Yo pienso un poco las dos cosas, la verdad. O sea, cuando me levanto más optimista, digo, no, hay algo de lo humano que no se puede capturar. Y cuando uno se levanta un poco más realista, dice, y bueno, somos esto, no sé, si no somos esto, ¿qué somos? No, no hay otra cosa que no sea esto. Digo. Entonces, A bueno, mí, y ahí uno se pone un poco más pesimista. yo en la introducción al libro, que es lo que me resultó más simple de leer dentro de todo, y la subrayé muchísimo, hay un autor que me gustó mucho, que es que no lo conocía, Stiegler. Sí, Eh, bueno, que lo que viene a decir es que las máquinas ya no son algo ajeno a nosotros, sino que son organismos gigantescos dentro de los cuales vivimos. Es decir, claro. hemos montado unos mega organismos tecnológicos y nos hemos metido a vivir en ellos. Por tanto, digamos, ya es como que ya no hay marcha atrás, parecería, ¿no? Eh, pero bueno, Pero y queremos a veces salir de eso, porque yo veo hoy, por ejemplo, hoy en día con las redes sociales que directamente son nuestra subjetividad puesta en un... Es como las redes sociales ya no son algo externo, son parte de nuestra subjetividad, o sea, nuestra psiquis está constituida por las redes sociales hoy en día. Es imposible pensar, pero hay cada vez un movimiento más grande de desconectividad y desconexión que intenta salir de eso, ¿no? Como intenta desconectarse un poco de las redes y es como una búsqueda un poco desesperado, siento que es una carrera que no sé si vamos a ganar algún día, pero como esa cosa de querer salir y de buscar en lo espiritual o buscar en algo conectado con la naturaleza, diferentes versiones, ¿no? Pero es como un intento desesperado por salir de eso que ujú, quizás es como la paradoja, ¿no? Del anacoreta, del que se va a vivir al medio de la montaña o del ermitaño que se va a vivir al medio de la montaña, se retira, ¿no? El anacoreta ese que se retira para vivir en soledad en el medio de la montaña y ahí vive en un sistema, bueno, en su propio mundo, pero el mundo funciona de otra manera, ¿no? Es como la utopía anarquista, lo mismo, pero ahora en su versión, la utopía de la desconexión. Bueno, para pensar. sí,
Yo recomiendo, te recomiendo y recomiendo a todos Tecnofeudalismo y tiene un último capítulo en el que Varoufakis expresa una especie de plan para darle la vuelta a todo esto. También bastante loco, pero bueno, dentro de todo por lo menos es un plan. Por lo menos un Y, plan. Ya tener un y plan, suena bien. ya que alguien nos proponga un plan, ya es un montón. Suena bastante bien. Se llama Huir del tecnofeudalismo ese capítulo. En fin, Mm. pues nada, muchísimas gracias, Nazarena. Siento lo del cambio de hora, pero bueno, así es No, las ahora ya, cualquier contingencias próxima vez. españolas hacen que en marzo cambia la hora y luego en octubre vuelve a cambiar. El próximo debate de filosofía contemporánea tiene un nombre súper sugerente, pues estas, eh, ¿cómo se llamaba? Cultura rave, un encuentro entre Ajá, la filosofía y la música electrónica, ¿no? sí. No sé a dónde nos vas a llevar en esa ocasión, pero yo A Mark Fisher. me A imagino Mark una sesión con música. Aquí se pueden pasar cosas, si quieres que pasemos música, te puede pasar, ¿vale? No, bueno, la idea de esa lectura va a estar buena porque Mark Fisher es como un heredero de esto de los estudios culturales y demás de Inglaterra, y él fue un bloguero, o sea, fue muy conocido por ser un bloguero que se apodaba K-Punk y hace a partir de la música electrónica, de distintos géneros musicales también y de expresiones culturales, hace todo un análisis social a Ujú. partir de la cultura, de expresiones culturales muy concretas, como la música y bueno, y como también el cine, Genial. sobre Bueno, todo la buenísimo. música. Y su concepto de ontología, bueno, ya vamos a ver. Va a estar Vale, bueno, es genial, muy interesante. genial. Vamos a moverlo más el anuncio para que venga más gente. Eh, Dale. pues nada, y dentro de 2 semanas tenemos Drácula de Bram Stoker. Esto le digo a los demás, que Ujú. también está muy bueno. Y nada más, no sé si alguien quiere decir algo más, si Bueno, no, Yo nos bueno. vamos. agradecer que Silvina, Adiós, adiós Margarida adiós. y adiós Hasta Nazarena, gracias. pronto. Muchas gracias. Chao. Adiós, Chao. hasta luego.